Vamos a comentar y vamos a compartir el día de hoy uno de los temas fundamentales y tan importantes en el pueblo de Israel, que es la tefilá, el rezo, el objetivo del rezo. Para poder analizar con ustedes este tema, tenemos que analizar varios lugares en la Torá y principalmente en el libro de Bereshit, en el cual con esto vamos a aprender un poco lo que significa el concepto de la tefilá. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que el concepto de la tefilá es: me hace falta algo, dirígete a Dios y Él te va a conceder lo que tú necesitas. Pero una de las preguntas interesantes es: si realmente Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué entonces que me quite, que me provoque algún problema y yo le tenga que pedir y Él me tenga que conceder? Si Él ya sabe lo que necesito, no me quites, no me provoques un problema, sino simplemente dámelo directamente. Vamos a ver, Be'ezrat Hashem, cómo comenzó desde la creación del mundo este concepto que se llama el rezo. Saben ustedes que cuando Dios creó el mundo, después de los 6 días, está escrito en la Torá que antes de que Dios fabrique a Adam Rishon, dice el pasuk: Vechol siach hasadeh terem yihye ba'aretz, vechol eseb hasadeh terem yitzmach, ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, ve'adam ain la'avod et ha'adama. Dice el pasuk que antes de que florezca toda la vegetación, todos los árboles, dice la Torá, Akadosh Baruj Hu todavía no mandó lluvia. No existía el concepto de lluvia hasta que fue creado Adam Rishon, el primer ser humano en el mundo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hubo lluvia hasta que no creó a Adam Rishon? Dice la Torá Kedoshá algo muy interesante. Vamos a analizar este concepto. Hay 2 maneras cómo una tierra puede sacar todo lo que una persona siembre en ella, o de manera natural como Dios lo creó. La manera número 1, que es la que nosotros conocemos, es que llueva, y por medio de que llueve se humedece la tierra y entonces sale el fruto de la tierra. Esa es la manera común que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Sin embargo, la Torá dice que antes que Dios fabrique a Adam Rishon, había otra manera, que también la tierra puede ser humedecida sin tener la necesidad de que llueva. ¿Cuál es esa manera? Edia alemina aretz, dice el pasuk, que sale un vapor de la tierra. Quiere decir que por medio de manantiales internos, por medio de que haya agua interna, humedece a la tierra, veishkaet kol peneja adama, y eso ayuda a que toda la tierra esté humedecida. Son 2 maneras cómo nosotros podemos tener la tierra húmeda, fértil, para que pueda florecer. Akadosh Baruj Hu, después de la creación del ser humano, lo hizo de manera tal que tiene que venir por medio de lluvia. Antes de Adam Rishon, lo hizo por medio que la tierra se humedece por la parte interna, la parte de abajo, la parte tal vez de manantiales o otros medios más. Entonces quiere decir que aparentemente no hubiéramos necesitado las lluvias para humedecer la tierra. Hubiéramos tenido una manera más práctica, natural, sin tener que esperar a que vengan las lluvias. ¿Por qué Dios tuvo que fabricar el mundo de manera tal, o llevarlo a cabo de manera tal, que nada más por medio de las nubes que bajan sus lluvias, entonces podemos humedecer la tierra? Contesta la Torá, porque después de la creación del ser humano, si no hubiera sido por las lluvias, si el método natural hubiera sido que la tierra hubiera estado húmeda de forma natural, en ese momento el hombre no se hubiera sentido dependiente de Dios, se hubiera olvidado de Akadosh Baruj Hu. Vamos a analizar algo interesante. Dice la Guemará, hay 3 llaves
que fueron entregadas en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, en el sentido figurado, que Dios no la entregó a la naturaleza, sino se quedó ella Boreolam se quedó con las llaves en su mano, y en ese momento la persona levanta la mirada y se siente dependiente de Dios. Una de esas llaves es la llave de las lluvias, que no está en las manos del ser humano. Todo el mundo comprende que podemos tal vez predecir, podemos por medio de aparatos ver si va a haber lluvia o no va a haber lluvia, pero sin embargo, esa lluvia nunca está en las manos del hombre hacerla. No es como, por ejemplo, sembrar, no es como, por ejemplo, cosechar, no es como, por ejemplo, trabajar, que eso depende de la mano del ser humano. La lluvia, no hay manera que el hombre sople, forme y le diga a las nubes, vete por aquí, vete por allá. No, las nubes dependen totalmente de la mano de Dios. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? La idea principal es para sentir en el corazón estás dependiendo de Dios. Quiere decir que cuando Dios creó a Adán Arishon, Dios le dijo al mundo, no va a haber la manera como humedecer la tierra más que por medio de la lluvia, para que el hombre se sienta dependiente de Dios. Esto nos enseña a nosotros algo muy interesante. No le pedimos a Dios porque nos hace falta, sino nos hace falta para que le pidamos a Dios, para que nos sintamos dependiente de Hashem Itbaraj, del creador del mundo. Dios quiere que el hombre se sienta cercano a Dios. Dios quiere que el hombre vaya y le pida a Dios. ¿Cuántas veces no pasa? Y es un tema que es muy interesante analizar y ver cómo la conducta de un padre con un hijo es totalmente similar entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Una de las maravillas que Dios creó es ver en todas las generaciones cómo se comporta el padre con el hijo y el hijo con el padre, para que aprendas que de la misma manera, así como el hijo se siente dependiente del papá y el papá no quiere que el hijo se aleje de él, y el propósito principal es para que el hijo tenga una disciplina, tenga una educación, tenga una dirección. De la misma manera Dios se comporta con nosotros. Qué lindo es cuando un papá siente que el hijo le jala su ropa y le dice, papi, ¿me compras? El papá no necesitaría aparentemente que el hijo se lo pida, pero el papá quiere que el hijo venga con el papá para sentir esa conexión, esa relación, ese amor, ese cariño. Quiere decir que Boreolam de alguna manera nos provoca los problemas para que nosotros tengamos el sentimiento de sentirnos dependientes de Dios, porque si no es así, la naturaleza del ser humano es alejarse de Dios. Mientras más uno se sienta independiente, mientras más uno se sienta firme y seguro, más se aleja de Dios, siente poder, siente soberbia, y Hashem Yishmor, Akadosh Baruj Hu ve el resultado cuando una persona se aleja de Dios. No hay una cosa tan increíble de entender que Dios nos provoca los problemas para sentirnos dependientes de Él y poder estar rezando todo el tiempo por todas nuestras necesidades. Y aún cuando haya situaciones en las que Baruch Hashem tal vez tú estás firme, pero sin embargo de repente Boreolam te enseña y te presenta escenas en el mundo para que de repente digas, Hashem Yishmor, que Dios nos cuide, que Dios guarde, que sientas que cualquier persona está expuesto para que no te sientas lejos de Dios. En este tema justo que estamos hablando, en el tema de las lluvias, hay algo interesante que quiero comentarles a ustedes. Cuando Dios se presenta delante del pueblo de Israel, generalmente vean ustedes y observen en la Torá cómo Dios se presentó con el pueblo de Israel por medio de las nubes, por medio de una nube. Por ejemplo, como dice el pasuk, Vayered Hashem be'anan vayityatzeb imo sham.
Akadosh Baruj Hu se presentó delante de Moshe Rabbenu por medio del Anán. Como dice el Pasuk, cuando Dios se presentó en el monte de Sinai, dice el Pasuk ahí de manera clarita que Akadosh Baruj Hu Vayered Hashem, Boreolam bajó en la montaña por medio de el Anán, por medio de la nube. Esto manifiesta que Dios generalmente se presentó delante de Moshe, delante del pueblo de Israel, por medio de el Anán. Y así sucesivamente podemos ver varios pasajes en la Torá, como cuando Boreolam se quiso presentar delante del pueblo de Israel, cómo se presentó delante de una nube. Entre paréntesis, es una manera de manifestar que no hay forma de ver a Dios de manera directa. La nube representa algo que te oculta, algo que en un cierto punto no te permite ver las cosas claras. Y también a Kadosh Baruj Hu no hay una forma de verlo claro, porque no hay manera cómo percibir la grandeza, la esencia de Hashem Yitbaraj. No tiene cuerpo, no tiene figura, pero Hashem Yitbaraj ahí está. Vean ustedes cómo Dios se presenta delante de nosotros cuando llueve, por medio de las nubes. Es una cosa muy interesante que cuando llueve, el cielo se llena de nubes y así llueve. Dicen los jajamim que cuando llueve es una señal que ahí Dios está presente y es verajá y es bueno pedir. Es verdad que hay lluvias que complican un poco la situación, pero generalmente cuando es época y cuando es momento de lluvia, es momento de verajá, porque ahí está Dios. Dios está presente justo cuando están esas nubes. Entonces, regresando al punto principal, Akadosh Baruj Hu quiere que el hombre se sienta dependiente de Dios. Y ese es el motivo por qué Dios puso que la manera que la tierra se humedezca es por medio de la lluvia, para que nunca te sientas firme, para que siempre te sientas de alguna manera no seguro. Pero ¿por qué Dios quiere que no te sientas seguro? No porque Él quiere que estés inseguro, sino porque Él quiere que te sientas dependiente de Él, te acerques con Él, le pidas a Él y realmente estés unido con ese amor y ese cariño. La Guemará dice que cuando Dios mandó el maná, el famoso pan celestial en el desierto, la Torá nos cuenta que lo mandaba Dios diario, todos los días. Dice la Guemará en Masejet Yoma, ¿por qué a Kadosh Baruj Hu les mandó el maná diario? ¿Por qué no les mandó una vez al mes, una vez al año? ¿Por qué aparentemente el pueblo de Israel tiene que estar constantemente todos los días a ver si cayó, a ver si no cayó, a ver si está cerca, a ver si está lejos? ¿Por qué el maná no pudo caer una vez, por lo menos al mes, y con eso ya estar tranquilos de alguna manera? Así le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y no pensemos, no había refrigeración, no pensemos, no había congeladores. Akadosh Baruj Hu de por sí los mantuvo milagrosamente en el desierto. No podía darles la maná para mantenerlos a ellos durante mucho tiempo. ¿Cuál es el motivo diario? Les contestó Rabbi Shimon Bar Yochai, Emshol lachem mashal. Les voy a dar a ustedes un ejemplo maravilloso. Lo vamos a traducir hoy en día. Un joven sale, por ejemplo, de Akshara, se va de su casa y cuando llega al país a donde va en Europa, no se comunica con su papá, no le habla por teléfono, no le dice papi ya llegué, y el papá preocupado, ¿qué pasó, hijo mío? Pero el buen padre le dio a su hijo tarjeta de crédito, le dio efectivo, le dio todo lo necesario para que el hijo no esté preocupado. Al final, ¿qué sucede? El hijo tiene tarjeta, el hijo gasta, y el papá se entera que existe el hijo pues, por las tarjetas de crédito o de alguna otra manera algún compañero le habló a su papá y el papá le notifica a él y le dice, oye, dice mi hijo y fíjate que lo vi. Ay, bueno, Baruch Hashem, ahí está. Pero el hijo no se comunica. Después de un año, el papá toma la decisión, no le voy a seguir dando esa cuenta libre, esa tarjeta que pueda firmar cuando él quiera. De repente le cancela. No tardó un ratito, ahí está el teléfono.
Papi, papi, hola hijo, ¿qué tal? Tiempo que no nos hablamos. ¿Cómo estás? Platícame. Ahorita te platico, papá. Fíjate que estoy atorado aquí con la tarjeta, estoy comprando algo. Hijo, ahorita te la libero. Nada más dime, platícame. Ahorita te platico, hijo. Pero el papá dice, hijo mío, lo que quiero es que haya alguna relación. El papá se dio cuenta que en el momento que le dio mano abierta, se olvidó de él. Cuando le cerró, en ese momento el hijo levanta el teléfono. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, si realmente a Kadosh Baruj Hu les hubiera dado a ellos el maná una vez al mes, una vez cada temporada, se hubieran olvidado de Dios. Y a Kadosh Baruj Hu quiere y anhela y aprecia esa relación con ellos. Por eso les dio el maná diario para que se sientan todo el tiempo la mirada hacia arriba. Hoy en día es lo mismo. De repente Dios ve que la persona tal vez no viene al CNIS. De repente Akadosh Baruj Hu ve que este hombre no se presenta, no viene a saludar a Dios. O tal vez sí viene al CNIS, pero no siente esa necesidad de rezar. Reza, pero no se conecta, no le pide, no levanta la mirada, no habla con Dios. Hay un dicho hermosísimo que dice, no le hables a Dios, sino habla con Dios. Conéctate con Él, platícale a Él. Y Akadosh Baruj Hu está esperando eso. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? De repente le mueve el tapete, le pone un problema con un cheque, con una mercancía, con una situación barminán que no pase. Y en ese momento llega uno al CNIS y dice, bueno, hola, mim. Y Akadosh Baruj Hu dice, hola hijo, ¿qué tal? Y el otro dice, sí, Borolam, es que soluciona mi problema. También te lo voy a solucionar, pero cuéntame, platícame, desahógate. Es una cosa tan hermosa comprender que cuando hay una relación y una unión con el Creador, no hay una cosa tan maravillosa que esa. Rabotai, vamos a comprender que el concepto de la tefilá no es como, por ejemplo, tomar un lulab, un acto, como tocar un shofar, como ponerse tefilín. El concepto de la tefilá es unirte con Dios, platicar con Dios. Pero la pregunta hicimos, Dios ya sabe que necesito. La respuesta es sí, Él te provocó el problema para que le marques. Él te provocó el problema para que te unas con Él, para que platiques con Él. Y es una cosa tan hermosa. Cuando una persona aprovecha esta gran oportunidad, créanmelo, sale otro. La persona cambia, la persona supera, la persona se siente con esa confianza. Dios está conmigo. Nada más ábrete con Él. Digo muchas veces de chiste, oye, ¿tú ya rezaste? Ya. ¿Tú ya rezaste? Ya, yo ya recé. Hagan de cuenta como tipo, pisé base ya. Yo ya tomé lula. Yo ya me puse el tefilín. ¿Hablaste con Dios? ¿Te conectaste con Él? Y hay algo interesantísimo. Normalmente, cuando una persona reza, se distrae. Se distrae. ¿Y por qué se distrae? Porque tiene un problema, porque tiene algo que resolver, porque está inquieto en algo. Se distrae. Qué chistoso. Estás parado frente a aquel que te va a solucionar el problema y estás pensando en tu problema. Y estás pensando en otra cosa. Platícale, desahógate con él, porque entiende que él te mandó esa situación para que levantes la mirada, para que realmente no te sientas firme, para que te sientas dependiente de él. Una vez pensé que era un chiste, pero me tocó justamente la persona que vino, me lo comentó que a él le pasó. Cuando sucedió en la situación de las inversiones que se dieron con Madoff en Estados Unidos y Barminan quebró y sucedió que muchísima gente, Barminan, perdió su dinero, fueron con Safra Bank, que fue uno de los promotores de estas inversiones. Llegó esta persona y le dijo, respóndanme, por favor, no me pueden dejar desamparado. En ese momento Safra dijo, no respondemos. Entonces una persona dijo, ustedes no responden. Entonces ¿cómo se sintió él? Se sintió él que él va a decidir y él va a tomar las riendas. Entonces ustedes no responden, mi cuenta de Safra, ¿para qué la quiero? La sacó, la canceló. ¿A dónde la fue a poner? En Stanford. ¡Wow! Y justo pasó lo de Stanford, perdió aquí, perdió allá. Me comentó y me dijo,
Gracias, Boreolam, que Baruch Hashem, mi negocio está. Gracias, Boreolam, que Baruch Hashem, tengo Parnasá. Lo que perdí es mucho dinero, pero me diste una lección muy importante. Aquí nadie mueve las cosas, tú eres el que mueve las cosas. Eso es tefilá. Tefilá es comprender, gracias Boreolam, sucede algo, ilumíname Boreolam, ¿a dónde tengo que tener mi camino? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conéctate con aquel que tiene los mejores consejos del mundo. Conéctate con aquel que de él dependemos. Conéctate con aquel que en él va a estar todas las soluciones que hay. Ese es uno de los motivos principales y objetivos principales del concepto del rezo. Pero hay algo interesante. La Torah nos cuenta en la Perashá de Vayera. Aquí vamos a ver un segundo punto que es muy esencial en el concepto de la tefilá. La Torah nos cuenta que Akadosh Baruj Hu tomó la decisión de destruir a una ciudad entera. O eran realmente 5 ciudades, que de ellas destruyó 4. ¿Cuáles eran estas ciudades? Sedom, Va'amorá, Adma, Utzboim. Akadosh Baruj Hu tomó la decisión porque la conducta de ellos era muy, muy negativa. Desgraciadamente, ahorita no es el tema que vamos a desarrollar, pero sin embargo, Dios decidió destruir a Sedom. Fue algo única en la historia que pasó, que Dios destruyó, aparte del concepto que pasó en el diluvio, Dios tomó la decisión de destruir a estas ciudades. Barminan, dice la Torá, Ba'ashem Amar, Akadosh Baruj Hu dijo, Amjase anime Abraham asher aniose, en Perashat Vayera, capítulo 18, versículo 17. Dios dijo, voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer. No le voy a decir que voy a destruir a Sedom. La verdad, pregúntense. Dios, ¿desde cuándo nos tiene que rendir cuentas? Dios, ¿desde cuándo nos tiene que decir qué es lo que va a hacer? Mi Yomar lo mata hace, o mi Omar lo matifal. ¿Quién le va a decir a él qué es lo que vas a hacer y qué es lo que va a proceder? A Colma hacia Adab, todo es de él. ¿Qué significa esto? Voy a ocultarle a Abraham. ¿Por qué no? Y la Torah dice que después de que Dios le dijo a Abraham Avinu que va a destruir a Sedom, dice la Torah, Vaigash Abraham. Abraham Avinu entró en acción y dice, Dios, vas a permitir y vas a destruir aún gente justa y recta dentro de gente malvada. A Aftis Bet Tzadikim Rasha le dijo a Kadosh Baruj Hu Abraham Avinu, pero mira, la mayor parte son gente negativa. Le dice a Abraham, a ver, dime, si hay 50 tzadikim en la ciudad, ¿vas a destruir a la ciudad? Dijo Dios, la verdad, por 50 salvo a todos. Es un tema interesante, que ahorita lo vamos a ampliar, lo vamos a alargar. Pero le dice Dios, no, no hay 50. Le dice, ¿y si hay 45? Le dice Dios, no, no voy a destruir, pero no hay. Le dice a Abraham Avinu, ¿y si hay 30? Perdón, ¿y si hay 40? Le dice tampoco, pero no hay. ¿Y si hay 30? No, pues fíjate que no los hay. ¿Y si hay 20? Y así hasta que llegó a 10. En breve, Abraham le dijo, ¿por 50 salvas? Sí. ¿Por 45? También. ¿Por 40? También. ¿Por 30? ¿Por 20? ¿Por 10? Al final Dios que le dijo, no hay. A ver, yo quiero entender. 2 cosas no entendemos. La número 1 es, ¿por qué Dios tiene que decirle a Abraham Avinu que va a destruir a Sedom? ¿Qué le tiene que rendir cuentas? Y número 2, si realmente no habían ni 10 tzadikim en la ciudad, que Dios le diga, no voy a destruir ni por 50, ni por 10, ni por nada, pero no hay. Ya no pidas, ya no tienes ni qué hablar. ¿Para qué Dios entró en ese juego o lo metió a ese juego a Abraham Avinu? Si hay 50, si hay 45, si hay 40, que Dios le diga, no hay, no insistas. Vemos de acá algo muy importante en el concepto del rezo. Cuando Dios nos enseña en la Torá, no le voy a ocultar a Abraham Avinu, esto quiere decir que Dios está esperando de Abraham Avinu si le importa, si le interesa lo que está pasando en el mundo. Le interesa sus hermanos, le importa lo que está sucediendo. Hay algo muy, muy interesante.
Cuando Dios le dice a Abraham Avinu, voy a destruir a Sedom, no es que le está pidiendo permiso, no es que tiene que consultarle, sino quiere ver cómo Abraham desarrolla y saca un potencial que se llama me duele. Dios, no puede ser. No puedo permitir una cosa así. Dios, así va a suceder. Dice la Torah de una manera increíble. Vaigash Abraham. Vaigash Abraham quiere decir, entró en acción de manera tal que dijo, Dios, ¿vas a permitir una cosa así? Oye, permíteme un minuto, Abraham vino. ¿De qué se trata? ¿Que Dios no sabe lo que hace? La respuesta es, Dios sabe lo que hace, pero Dios quiere ver qué hay en el sentimiento de Abraham Avinu. Abraham le demostró a Dios, me interesa salvar a todo Sedom, porque si hay 50 tzadikim, todavía hay esperanza. Y si no hay más que 45, hay esperanza. Y si hay 40, y si hay 10, todavía hay esperanza. Y Abraham vino, aunque no consiguió el objetivo, aunque Abraham vino al final no solucionó el problema, pero Abraham ganó de esta conversación. Abraham ganó de esta tefilá. ¿Qué ganó Abraham vino? Manifestar y demostrar, me interesa lo que está pasando en el mundo, o más bien dicho, me duele, Dios mío, no puedo permitir una cosa así, en el sentido figurado. Es una cosa, la verdad, extraordinaria y maravillosa. Vean ustedes, cuando nosotros leímos la Haftará de Perashat Noach, la Torah destaca algo muy fuerte. La Torah dice que a Kadosh Baruj Hu le llamó al diluvio las aguas de Noach. Kimé Noach zot li. Al todo el diluvio que destruyó al mundo, ¿cómo Dios le llamó? Las aguas de Noach. ¿Por qué le llamaste las aguas de Noach? ¿Qué? ¿Yo provoqué ese diluvio? El diluvio lo provocó el mal comportamiento del mundo. ¿Por qué le llamas Me Noach? La respuesta es, dice nuestro sabio, es algo muy duro. Cuando Dios le descubre a Noach, voy a mandar un Mabul, Dios, ¿por qué se lo descubrió? No necesita Dios descubrirle a Noach. Simplemente que traiga el Mabul, que salve a Noach, porque de por sí todo fue un milagro la salvación de Noach. ¿Para qué necesita descubrirle? Es el punto que estamos hablando. Le descubrí a Noach porque quiero ver cómo Noach se va a preocupar. Y la Torah nos enseña, en este versículo que les leí, Noach construyó la Teba. Cuando llegó gente, Noach dijo que va a pasar. Pero dice nuestros sabios algo muy duro. Noach no pidió como Abraham vino. Noach no le dijo a Dios, Dios mío, no hay manera como salvarlos. No hay manera como proceder. ¿Qué significa esto? Hay un segundo concepto de la tefilá. Quiero ver, no nada más, cuando algo te hace falta, pides. Y como ya explicamos que Dios te quiere cerca de Él, quiero saber cuánto te interesa lo que está pasando en el mundo. Quiero ver cuánto lloras por lo que está pasando. Quiero ver cuánto sentimiento tienes por lo que está pasando. Es algo espectacular que comprendamos que Akadosh Baruj Hu quiere que también pidamos tefilá por lo que está sucediendo en el mundo. Por tanta situación, Barminan, hay cosas de maldad, de discriminación, Barminan, de desviaciones, de falta de valores, de falta de educación, de falta de Shalom Bait. Todas las cosas que nosotros nos enteramos no es nada más para decir, mira cómo está el mundo. Todo lo que te enteras no es nada más para estar criticando, es para que pidas, para que le pidas al jefe, porque en él está toda la solución, para que demuestres, por lo menos, me duele. Un segundo concepto de la tefilá es Dios quiere ver qué tanto interés tienes tú, qué tanto corazón tienes tú, qué tanta apertura tienes tú hacia lo que está pasando en el mundo. Y por eso el rezo, como ustedes saben, no está en singular, el rezo está en plural. Siempre decimos Barejenu, bendícenos, para que te acuerdes que no nada más pidas cuando a ti te hace falta. Acuérdate cuánta gente le hace falta, cuánto debes de llorar
por los demás? ¿Cuánto estás dispuesto a llorar por los demás? Cuentan los jajamim que uno de los grandes jajamim llamado Rabbi Israel Meir Cohen, denominado y conocido por el Jafetz Haim, él estuvo dispuesto no nada más a pedir tefilá por los demás. Se descubrió en una ocasión, sin alargar la historia, cómo el Jafetz Haim, para salvar una vida, estuvo dispuesto a ayunar 40 días por él. Eso se llama preocuparse por el prójimo, preocuparse por el Am Israel, sentir el dolor del Am Israel. Eso es uno de los conceptos que Dios está esperando de cada uno de nosotros. ¿Cuánto te duele? Es un segundo concepto de la tefilá que debemos de tomarlo en cuenta y prestar atención. Entonces sale lo siguiente. Vemos que la tefilá, en este segundo concepto, no es para conseguir algo, porque Abraham no consiguió el propósito. Y Dios sabía que no lo iba a conseguir. Entonces, ¿para qué me la pones? Por ti, porque quiero ver en tu tefilá cuánto estás preocupado realmente por el otro. Entonces, tefilá para conseguir lo que necesito. Pero si ya sabes, la respuesta es justamente al revés, te lo quito para que te unas conmigo. Y Bezrat Hashem, por medio de la tefilá podemos conseguir muchas cosas y seguir contactado con Dios. Punto número 2, el concepto de la tefilá. Dios nos manda muchas cosas en la vida que veamos, que escuchemos para ver. Dios quiere ver en nuestro rezo cuánto te duele lo que le falta al otro, cuánto te duele lo que éste no tiene, cuánto te duele la situación de la falta de valores, la falta de parnasá, la falta de conceptos, la maldad Hashem Yishmor que puede llegar y podemos llegar a escuchar. ¿Cuánto pediste? Ahorita, por ejemplo, que estamos escuchando cosas muy graves que están pasando en Eretz Israel. ¿Cuánto lloraste por eso? ¿Cuánto pediste tefilá? Baruch Hashem, que ningún país que nos escuche. Pero sabes que tus hermanos están sufriendo. ¿Cuánto le demostraste a Dios que te duele? Si se consiguió el objetivo, no sabemos. Pero Dios tiene un objetivo independientemente. ¿Cuál es? Ver cuánto te importa por el Am Israel. Es un concepto muy importante que hay. Y, por último, queremos destacar algo muy interesante. Justamente en esta perashá de Vayera, la Torá destaca que Abraham Avinu llegó a un lugar llamado Pelishtim, Gerar. Y justamente, ¿quién era el rey? Abimelech. Al final, como cuenta la Torá, se llevó a Abimelech a Sará, porque era una mujer muy guapa, y Dios no le permitió a Abimelech que toque a Sarai Meno. Y está escrito en la Torá que Dios habló con Abimelech y le dijo en el sueño: vas a fallecer por esta mujer que tomaste, porque es una mujer casada. Abimelech le dijo: Hasbe Shalom, no la toqué, pero de veras no tuve ninguna mala intención. Lo pensé de que ella estaba soltera, por eso la llevé. Le dijo Dios: sé que no lo hiciste con maldad, pero con todo y eso no te permití tocarla a ella. Y quiero que hagas esto. Regresa a esta mujer, a su marido. ¿Quién es el marido? Abraham Avinu. Y este marido, Abraham, Itpalel Badja, va a pedir tefilá por ti y vas a vivir. Pero si no regresas a esta mujer, quiero que sepas que tu castigo será muy severo. Está muy interesante esto. Dios le está diciendo a Abimelech: quiero que sepas que Abraham va a pedir por ti. Dile a Abraham que pida por ti. Le está diciendo: le voy a contestar a Abraham y voy a salvar y voy a curar tu problema. Porque la Torah destaca que Dios sí realmente puso un problema de salud en la casa de Abimelech. Entonces, no entiendo muy bien. Dios le dice a Abimelech: ve con Abraham, dile que pida por ti, yo le voy a contestar y al final te vas a curar. ¿Para qué todo ese rollo? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, de una vez que lo cure. Si ya Abimelech le dijo: no lo hice con intención, ¿para qué tiene que hacer todo el movimiento de quitar una parte de salud en la casa de Abimelech? Que le pidan a Abraham que rece, Dios le va a contestar a Abraham. ¿Para qué tanta vuelta? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué quieres que Abraham rece? La respuesta, hay algo muy interesante.
Más adelante, la Torá destaca que había gente que llegó a decir, justo después de esta historia de Abimelech con Sará, con Abraham, Sarai Menú embarazó. En ese momento llegaron gente, ya saben, que les gusta, y dijeron, Sará embarazó, ¿saben de quién? De Abimelech. Porque Sará lleva muchos años casada con Abraham y no ha embarazado. Seguro ella embarazó ¿de quién? De Abimelech. Así la gente estaba diciendo. Por eso la Torá más adelante destaca que Yitzhak Avinu era tan parecido a Abraham, igualito a Abraham Avinu, que todo mundo decía, Abraham olidet Yitzhak. Abraham tuvo a Yitzhak. O sea, no quedó la menor duda que así fue. Pero sin embargo hubo gente que lo dijo. Abraham Avinu, cuando llegó a Abimelech y le dijo, Abraham, pide por mí. Mira nada más lo que Dios me hizo. Mira nada más la falta de salud con las mujeres, con los hombres. Una cosa muy dura. Abraham Avinu, como cualquiera de nosotros, ¿qué hubiera dicho? No, te la llevaste a Sará. Y tal vez la gente va a decir, ahora que tú la embarazaste, me estás haciendo a mí un daño. De coraje yo voy a pedir por él. Nada más de sentimiento voy a pedir por él. En ese momento, Akadosh Baruj Hu quiso ver la reacción de Abraham Avinu. ¿Tiene coraje o pide por Abimelech? Pedir, Rabotai, pedir por Abimelech no quiere decir nada más de dientes por fuera. Dios quiso probar a Abraham Avinu en toda esta situación, después de todo lo que pasó, a ver si Abraham pide de todo corazón. ¿A quién? A Dios, para que salve a Abimelech. Yo voy a pedir por un malvado, por aquel que hubiera sido capaz de matar a Abraham Avinu con tal de llevarse a Sará si no hubiera dicho que es su hermana. Yo voy a pedir por él. Eso fue lo que Dios esperó. Vean un tercer concepto. Muchas veces Dios pone situaciones para ver si pides por el otro, aunque sientes que aparentemente él te dañó. Y Dios por medio de la tefilá está elevando y puliendo tus cualidades. Que trabajes por tus malas cualidades. Un concepto más del concepto del rezo. ¿Pensaste tu compañero? No nomás como el primero, sino aún en una situación en la cual sientes que te dañó, con todo y eso, pides por él, te sientes limpio. Es un concepto fascinante. Dios sabía que Abraham va a pedir y le va a contestar, pero Dios otra vez, el concepto del rezo que es, tú ganaste. Al fin y al cabo, bajo todos los objetivos que estamos explicando, ¿quién es el que gana al final de todo? La misma persona. Él es el que gana y Él es el que realmente se va enalteciendo. Tenemos que comprender que así como entramos al rezo, no debemos de salir igual. Cuando tú sales del Betacneset, cuando sales de rezar, te tienes que sentir otro, te tienes que sentir un hombre mucho más elevado y comprender que es un gran placer hablar, platicar, conversar con Akadosh Baruj Hu. Y Dios quiere ver la unión tuya hacia Él. Dios quiere ver cuánto te interesa el Am Israel. Dios quiere ver con qué pureza pides por el Am Israel. Y aunque tal vez tú tengas un problema, ¿cómo estás pensando en los demás? Y aún en aquel que tal vez fue para ti un daño. Y entonces te puliste, te elevaste, te superaste. Es una cosa fascinante. Nada más, un detalle interesante. Está escrito, Vaet Hanan el Hashem Vaet Ailemor. Moshe Rabbenu le pidió y le suplicó a Boreolam, déjame entrar a Eretz Israel. Los Jajamim destacan cuántas veces Moshe le pidió a Dios para entrar a Eretz Israel. 515 tefilot. ¿Qué quiere decir 515 tefilot? 515 tefilot no es así nada más como tipo insistencia. Déjame entrar. No. Bueno, ya hombre, no seas así. No. Bueno, órale, ya, vamos a hacer. No. Eso no son 515 tefilot. 515 tefilot quiere decir
cada tefilá fue elevando a Moshe Rabbenu a comprender, número uno, el fondo de su pecado, y número dos, comprender la grandeza, por qué Boreolam no quiere que entre a Eretz Israel. ¿Cuál es el motivo? Y de alguna manera, con eso, Moshe Rabbenu irse conectando y contactando con Hashem Itbaraj. Hay muchos detalles en este concepto de la tefilá, pero sin embargo, vamos a tratar de llevarlo a cabo. Encierro la idea con algo muy bonito. Según el primer objetivo, si todo el propósito del rezo no es para a completar lo que me hace falta, sino me hace falta para unirme con Dios, pudiera ser que de alguna manera puedes evitar que te haga falta cuando entiendas que siempre estás unido con Dios. Si una persona, antes de que le haga falta, siempre va a estar unido, pidiéndole a jefe, pidiéndole a papi, sintiéndose dependiente de él, tal vez va a ahorrar la situación de que no le haga falta, porque él ya cumplió el objetivo principal de estar unido con Dios. Como dicen nuestros sabios, si una persona cada vez que entra a hacer sus necesidades se va a concentrar en la verajá de Asher Yatzar et Adam bejochma, que no nos toma más que 20 segundos cada vez que lo hacemos, y comprendemos y agradecemos por el buen funcionamiento del cuerpo, entonces Dios no va a necesitar quitarte para que levantes la mirada, porque siempre la levantas, porque siempre le prestas atención. Por eso nuestros sabios dicen, una persona que dice las verajot de todas las comidas y de otras cosas con toda concentración, es una gran segulá para que la persona Be'ezrat Hashem no le haga falta, porque Dios ya ve el objetivo que se llevó a cabo. Te unes con Dios, te sientes dependiente de Dios. Entonces, ¿para qué le voy a quitar si Él ya está en el objetivo? El que dice Birkat Hamazon todos los días con concentración, le aseguran su parnasá Be'ezrat Hashem con tranquilidad y con paz todos los días de su vida. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque muchas veces te quitan para que levantes, te quitan para que te unas, pero si te unes y el Birkat Hamazon lo dices como debe de ser, y el Birkat Hamazon con toda la concentración, entonces ya llevaste a cabo el objetivo. Que Be'ezrat Hashem, Boreolam, nos ayude a comprender esta gran fase del judaísmo durante toda la vida, que es la tefilá. Que Be'ezrat Hashem la podamos llevar a cabo con todo fervor, y que ojalá siempre el concepto del rezo nos eleve, nos una a Dios, manifestemos el interés de lo que está pasando en el mundo, y pensemos mucho en nuestros compañeros, en todos aquellos que les hace falta, para que Be'ezrat Hashem, por medio de eso, cada vez nuestra calidad espiritual sea mucho mejor, y Be'ezrat Hashem sintamos siempre que ese rezo nos va a acompañar durante 120 años. Amén. Ken Yehí Ratzon. Muchas gracias.